Apenas 5 minutos antes, durante lo que debía ser un momento familiar totalmente privado, ocurrió algo que dejó al príncipe Guillermo y a la princesa Catalina profundamente conmocionados. No fue una discusión ni una interrupción externa, ni una noticia preocupante que llegara de fuera de las paredes de la casa. Fue una frase pronunciada en voz baja por su hija de 9 años, la princesa Carlota, tan inesperada, tan desarmantemente sincera, que vació el sonido de la habitación. El personal de palacio, que se enteró más tarde, se esforzó por procesar lo que había oído. Los altos cargos de la realeza fueron alertados en silencio. Se iniciaron conversaciones de emergencia y una sola pregunta comenzó a circular en voz baja. ¿Cómo es posible que nadie lo viera venir? ¿Qué podía decir un niño que repercutiera de ese modo en la monarquía? Y una vez pronunciadas esas palabras, ¿cómo podrían retractarse? La cena en Adelaide Cottage, la noche del domingo, 1 de diciembre de 2025, pretendía ser anodina en todos los sentidos. El príncipe Guillermo y la princesa Catalina habían protegido deliberadamente el día de cualquier intrusión, reservándose unas horas ininterrumpidas con Jorge, Carlota y Luis. Estos momentos en los que los deberes oficiales se desvanecían y el peso del futuro aflojaba momentáneamente sus garras eran cada vez más preciados. Habían comido en el comedor más pequeño, el espacio informal reservado a las veladas ordinarias, más que a la vida ceremonial. No había personal cerca. No había agendas apretadas. Catherine había preparado un sencillo pollo asado con verduras, el tipo de comida sencilla que hacía que la velada se sintiera arraigada y familiar. George, que ahora tiene 12 años, hablaba animadamente del entrenamiento de fútbol y de un próximo partido. Louis, de 7 años y totalmente absorto en el presente inmediato, negociaba por un budín Yorkshire Extra. Charlotte, de 9 años, estaba sentada en silencio entre ellos. Charlotte, de 9 años, sentada en silencio entre ellos. Normalmente observadora pero tranquila, estaba menos ocupada que de costumbre, empujando la comida por el plato, en lugar de comérsela. William lo notó primero. Había algo en su postura, en la forma en que respondía a las preguntas con respuestas cortas, en lugar de sus habituales comentarios reflexivos. Se encontró con los ojos de Catherine al otro lado de la mesa. Ella agradeció la mirada con una pequeña inclinación de cabeza. Ella también lo había notado, pero ninguno de los dos se alarmó. Los niños tenían días tranquilos. A veces estaban cansados, ensimismados, preocupados por pensamientos que aún no sabían cómo expresar. Aproximadamente a los 40 minutos de la comida, durante una pausa natural, en la que la conversación se desvanecía y los cubiertos tocaban suavemente los platos, Charlotte habló. No alzó la voz. Era tranquila, firme y sorprendentemente clara. Decía que a veces deseaba no ser princesa porque así quizá todo el mundo no estaría tan preocupado todo el tiempo, y mamá no tendría que estar enferma, y todos podrían ser normales sin que la gente los vigilara y juzgara por todo lo que hacían. Las palabras cayeron en la habitación con un peso que nadie pudo desviar. George se quedó inmóvil con el tenedor a medio camino de la boca. Louis levantó la vista percibiendo el repentino cambio, aunque no comprendiera del todo su significado. El rostro de Catherine perdió el color. Su mano se movió automáticamente hacia su vaso de agua, aunque no bebió. William permaneció completamente inmóvil con una expresión que pasó de la sorpresa a algo más cercano al dolor. Nadie habló. El silencio se prolongó denso y pesado durante unos 10 segundos, aunque parecieron mucho más. En esa pausa quedó dolorosamente claro que Charlotte había expresado algo que los adultos que la rodeaban habían hecho un gran esfuerzo para que no se dijera. Había detectado patrones, sacado conclusiones y conectado realidades que sus padres habían esperado que permanecieran abstractas durante años. Catherine fue la primera en encontrar su voz. Con cuidado, con delicadeza, le preguntó a Charlotte qué le había hecho pensar eso. Charlotte no se apresuró a dar explicaciones. Se encogió de hombros, un pequeño movimiento que de algún modo transmitía tanto inocencia infantil como un cansancio muy superior al de su edad. Dijo en voz baja que
Era algo en lo que había estado pensando durante un tiempo. William se inclinó hacia adelante, juntando las manos buscando palabras que reconocieran lo que se había dicho sin aumentar su gravedad. Empezó a explicar que ser princesa conllevaba retos sí, pero también oportunidades, ayudar a la gente a marcar la diferencia, formar parte de algo significativo. Habló despacio eligiendo cada frase con cuidado. Charlotte le interrumpió. Ella casi nunca lo hacía. Dijo que entendía todo eso que todo el mundo decía siempre lo mismo, pero que eso no cambiaba lo duro y triste que se sentía todo la mayor parte del tiempo. Añadió que podía verlo en la mirada de sus padres cuando pensaban que nadie les estaba mirando. Ese fue el momento en que la sala enmudeció de verdad. Incluso George, que normalmente llenaba de charla la incomodidad, no dijo nada. Miró fijamente a su hermana, su expresión sugería reconocimiento más que sorpresa. Los ojos de Catherine se llenaron de lágrimas, que luchó por contener parpadeando rápidamente, respirando con cuidado. William extendió la mano por encima de la mesa y cogió la de Charlotte, pero no pudo hablar de inmediato. No había nada fácil o tranquilizador que decir que no sonara vacío. El resto de la comida continuó, pero el ambiente había cambiado irreversiblemente. Catherine intentó dirigir la conversación hacia un terreno más ligero, pero la calidez de momentos anteriores no regresó. A las 7:30, los niños se preparaban para acostarse. George y Louis siguieron con sus rutinas, pero Charlotte se quedó en el pasillo como sopesando si decir algo más, insegura de cómo continuar lo que había empezado. Una vez acomodados los niños, William y Catherine permanecieron juntos en el pequeño salón sin decir nada. No era necesario. Lo que había ocurrido no requería ninguna explicación entre ellos. Charlotte no había revelado secretos ni hablado de más. Había hecho algo mucho más inquietante. Había nombrado con una claridad devastadora el coste emocional de la vida real. No era la franqueza casual de la infancia. Era una comprensión muy superior a su edad. A los 9 años, Charlotte había reconocido que las presiones que rodeaban a su familia afectaban a la salud de su madre, tensaban a sus padres y convertían sus vidas en algo constantemente observado y juzgado. A medida que avanzaba la tarde, el silencio dejado por sus palabras perduró por toda la casa. William y Catherine comprendieron que algo fundamental había cambiado. Su hija ya no era simplemente una niña protegida de la realidad. Ya cargaba con un peso que nunca debería haber tenido que reconocer tan pronto. Lo que Charlotte dijo en realidad. Para entender por qué la confesión de Charlotte durante la cena dejó a Guillermo y Catalina tan conmocionados, es necesario comprender no solo lo que dijo, sino cómo lo dijo, y las observaciones específicas que había hecho, y que revelaban una conciencia muy superior a sus 9 años. La declaración inicial sobre su deseo de no ser princesa ya había sido bastante preocupante, pero cuando Catalina la animó suavemente a hablar más mientras la ayudaba a prepararse para irse a la cama. Esa noche Charlotte reveló el alcance más amplio de lo que había estado pensando y notando en los últimos meses. Explicó con el tipo de precisión cuidadosa que sugería que había estado formulando estos pensamientos durante bastante tiempo, que podía decir cuando su madre estaba teniendo un día difícil, incluso cuando Catherine trataba de ocultarlo. Charlotte describió cosas concretas que había observado, como la sonrisa de Catherine a veces no le llegaba a los ojos en los compromisos públicos, cómo su madre se movía más despacio. Algunas mañanas las conversaciones en voz baja entre sus padres, que se interrumpían bruscamente cuando entraban niños en la habitación. Charlotte dijo que sabía que la gente decía cosas desagradables sobre su familia, especialmente sobre su madre, y que aunque los adultos intentaban mantener esas cosas alejadas de ella, a veces oía fragmentos de conversaciones o veía las expresiones de preocupación en las caras de los miembros del personal cuando pensaban que los niños no estaban prestando atención. Una vez había oído por casualidad a un ayudante de palacio mencionar algo sobre la presión pública, y había visto la cara de su madre tras leer algo en su teléfono que claramente la había disgustado.
Lo que más le dolió a Catherine fue la observación de Charlotte sobre el peso de las expectativas. Charlotte le explicó que veía lo mucho que trabajaba su padre para atender a todo el mundo, para gestionar todas las responsabilidades que tenía, y lo cansado que parecía a menudo, incluso cuando sonreía y se mostraba alegre con los niños. Decía que parecía que ser de la realeza significaba tener que ser siempre perfecta, y no mostrar nunca que se estaba triste o preocupada, o que simplemente se quería que todo parara por un momento. La madurez con la que Charlotte expresó estas observaciones fue quizá el aspecto más inquietante. No se trataba de una vaga sensación infantil de que algo iba mal. Era una comprensión sorprendentemente sofisticada de las presiones específicas a las que se enfrentaba su familia, y de cómo esas presiones se manifestaban en el comportamiento y el estado emocional de sus padres. Charlotte también reveló algo que llegó directamente al corazón de Catherine. Dijo que a veces fingía estar dormida cuando su madre venía a verla por la noche porque se daba cuenta de que su madre necesitaba sentarse tranquila unos minutos, y Charlotte no quería complicar las cosas necesitando atención cuando Catherine estaba claramente agotada. La imagen de su hija de 9 años despierta fingiendo dormir para evitarle a su madre un trabajo emocional adicional devastó a Catherine de un modo que le costó procesar. Pero quizá la revelación más devastadora llegó cuando Charlotte habló de su propio futuro. Explicó que había estado pensando mucho en cómo sería cuando fuera mayor, si tendría que hacer el mismo tipo de cosas que hacían sus padres, si la gente la observaría y juzgaría como ahora observaban y juzgaban a su familia. Dijo que quería a sus hermanos, pero que a veces le asustaba lo que significaba ser hija única, que todo el mundo la mirara de forma diferente, que esperaran de ella cosas distintas de las que esperaban de George y Louis. Charlotte mencionó momentos concretos que se le habían quedado grabados. Una aparición pública meses antes en la que un fotógrafo le había gritado que sonriera más, y ella había visto cómo la cara de su madre se tensaba con una ira apenas controlada. Una conversación entre empalizadas en la que se hablaba de cómo habría que cuidar la imagen pública de Charlotte a medida que creciera. Comentarios de otros niños del colegio que hablaban de ver a su familia en las noticias y no entendían por qué eso podía resultar incómodo o intrusivo. Lo que hizo que las palabras de Charlotte tuvieran un peso tan devastador fue la combinación de inocencia y conciencia. No intentaba ser dramática ni manipuladora, simplemente intentaba explicar de la forma más sincera que sabía lo que sentía al ser ella, y lo que sentía al dejar claro que a menudo se sentía sola, presionada y triste de una forma que no entendía del todo, pero que sin duda podía sentir. Le dijo a Catherine con palabras que perseguirían a ambos padres durante días, que a veces deseaba ser simplemente Charlotte, en lugar de la princesa Charlotte, porque ser Charlotte parecía más fácil, y quizás todos serían más felices. Cuando Catalina le preguntó cuál era la diferencia entre Carlota y la princesa, Carlota, la respuesta de su hija fue desgarradoramente sencilla. Charlotte era la persona que era cuando nadie la veía. La princesa Charlotte era la persona que todos necesitaban que fuera. La confesión reveló que a los 9 años, Charlotte ya había interiorizado el aspecto escénico de la vida real. Comprendía que había que mantener una versión pública de sí misma, que el valor de su familia se medía de algún modo por la aprobación del público, y que las dificultades de su madre estaban relacionadas con el constante escrutinio y juicio que conllevaba su posición. Estas eran observaciones que ningún niño de 9 años debería hacer. Representaban una conciencia de las realidades adultas que William y Catherine habían intentado desesperadamente ocultar a sus hijos, hasta que tuvieran edad suficiente para procesar tales complejidades, con el contexto y la resistencia emocional adecuados. Pero Charlotte ya había absorbido estas verdades, había estado observando en silencio y comprendiendo mucho más de lo que nadie se daba cuenta. Cuando Catherine arropó a Charlotte en la cama aquella noche después de escuchar las explicaciones cuidadosas y tristes de su hija sobre todo lo que había estado pensando, le besó la frente
y le prometió que hablarían más de todo esto. Charlotte asintió ya con cara de sueño y murmuró algo sobre que sentía haber dicho cosas que preocupaban a todo el mundo. Catherine le aseguró que no había hecho nada malo, que ser sincera con los sentimientos siempre estaba bien, pero por dentro se estaba derrumbando al darse cuenta de lo que su joven hija había estado cargando sola. Al recordar los meses de otoño de 2025, tanto William como Catherine reconocieron con dolorosa claridad que la confesión de Charlotte durante la cena no había surgido de la nada. Las señales de alarma habían estado ahí, sutiles, pero constantes, acumulándose durante semanas y meses, mientras los adultos que la rodeaban seguían demasiado centrados en gestionar sus propias presiones como para darse cuenta de lo que estaba ocurriendo con su hija mediana. Los cambios en el comportamiento de Charlotte habían comenzado a finales de septiembre, poco después de que la familia regresara de sus vacaciones de verano en Balmoral. Catherine, al repasar las anotaciones de su diario de aquel período posterior a la confesión de Charlotte, encontró múltiples notas en las que su hija parecía más retraída de lo habitual, pasaba más tiempo en su habitación que participando en las actividades familiares, y pedía faltar a ciertas apariciones públicas que normalmente habría tolerado sin rechistar. En aquel momento, Catherine había atribuido estos cambios al desarrollo típico de la infancia, a la llegada de la preadolescencia, cuando incluso los niños alegres y extrovertidos a veces se vuelven más introspectivos y selectivos en cuanto a su compromiso social. Había tomado notas mentales para estar atenta a cualquier empeoramiento del patrón, pero no lo había reconocido como algo que requiriera una intervención inmediata. Los profesores de Charlotte en el colegio Lambrook también habían notado cambios, aunque habían dudado en plantear sus preocupaciones a William y Catherine, inseguros de si lo que estaban observando reflejaba verdaderos problemas o simplemente las fluctuaciones normales del paisaje emocional de una niña de 9 años. Un profesor mencionó en un control rutinario que Charlotte parecía menos participativa durante las discusiones en clase, más propensa a quedarse atrás durante las actividades de grupo y ocasionalmente parecía estar perdida en sus propios pensamientos durante las clases. La profesora había calificado estas observaciones de preocupaciones menores más que de advertencias serias, señalando que el rendimiento académico de Charlotte seguía siendo bueno y que no había mostrado problemas de conducta ni conflictos con otros alumnos. Pero sí mencionó que Charlotte parecía comportarse con una seriedad inusual para su edad, como si estuviera pensando en cosas mucho más importantes que las preocupaciones típicas de la infancia. El personal de palacio que interactuaba regularmente con los niños de Gales también había percibido cambios sutiles. Uno de los miembros del personal de la casa, que ayudaba con los trayectos escolares, comentó a un colega, aunque no directamente a Guillermo o Catalina, que Charlotte se había vuelto más callada durante los viajes en coche, menos dispuesta a charlar sobre su día o a compartir anécdotas sobre amigos y actividades. El miembro del personal se había preguntado si Charlotte podría estar siendo objeto de burlas en la escuela o si tenía alguna dificultad social, pero no había querido extralimitarse, planteando preocupaciones que podrían no ser nada. Incluso Jorge había notado algo diferente en su hermana. A pesar de tener 12 años y estar lidiando con su propia transición hacia una conciencia más adulta de las responsabilidades reales, no había sabido cómo articular sus preocupaciones o si debía mencionarlas a sus padres. Más tarde le dijo a Guillermo que Charlotte había parecido más triste durante su trimestre de otoño, que a veces hacía comentarios sobre cosas que eran injustas o difíciles, que él no entendía del todo, pero que parecían molestarla mucho. Mirando hacia atrás, Catherine reconoció un incidente concreto de principios de octubre que debería haber sido una señal de alarma más clara. La familia se estaba preparando para una aparición pública en un acto benéfico para niños, y Charlotte se había resistido a vestirse para la ocasión. No había cogido una rabieta, ni se había puesto desafiante, lo que habría provocado la atención inmediata de los padres, sino que simplemente se había movido muy despacio durante el proceso de preparación, preguntando repetidamente
si realmente tenía que ir y si otra persona podía representar a la familia en su lugar. Catherine le había explicado con suavidad pero con firmeza que sí, que todas tenían que asistir juntas a aquel acto, que era importante y que no llevaría mucho tiempo. Charlotte había obedecido, pero Catherine recordaba ahora que la cara de su hija durante todo el acto había reflejado una sonrisa forzada, un aspecto que sugería que estaba actuando más que implicándose de verdad. La presión de ser la única hija de su generación de miembros de la realeza también se había hecho cada vez más evidente durante el otoño, aunque era algo que a Catherine le preocupaba en privado, sin darse cuenta de hasta qué punto Charlotte ya sentía esa presión. No había otras princesas jóvenes de su edad en la familia real. No tenía la experiencia compartida que Guillermo había disfrutado con Harry durante su infancia, la capacidad de procesar las presiones reales junto a un hermano que se enfrentaba a expectativas similares. La relación de Charlotte con Jorge era estrecha, pero él era el heredero y tenía que hacer frente a sus propias presiones y expectativas, que aunque intensas eran diferentes de las que ella tenía como hija única. Louis era demasiado joven para ser un verdadero confidente en estas cuestiones, y las mujeres adultas de la familia, aunque cariñosas y comprensivas, no podían reproducir plenamente el tipo de comprensión entre iguales que podría haber ayudado a Charlotte a sentirse menos aislada en su experiencia. Lo que hizo que las señales de alarma fueran especialmente dolorosas para Catherine fue el reconocimiento de que algunas de las preguntas y comentarios recientes de Charlotte, que en aquel momento habían parecido curiosidad inocente, habían sido en realidad intentos de su hija por comprender y procesar lo que estaba experimentando. Charlotte había preguntado varias veces durante el otoño si Catalina se había sentido asustada cuando entró por primera vez a formar parte de la familia real, si había sido difícil aprender todas las reglas y expectativas, si alguna vez había deseado poder ser simplemente normal. Catherine había respondido a estas preguntas con sinceridad, pero de forma general, explicando que sí, que entrar en la familia real había sido un reto, pero que había contado con el apoyo de mucha gente, incluido William, y que todo se había hecho más fácil con el tiempo. Catherine no se había dado cuenta de que Charlotte no preguntaba por simple curiosidad sobre la historia de su madre. Preguntaba porque intentaba comprender sus propios sentimientos y si lo que estaba experimentando era normal. El personal que trabajaba más estrechamente con la familia Gales mencionó tras la confesión de Charlotte que se habían dado cuenta de que la princesa parecía prestar mucha atención cada vez que se hablaba públicamente de la salud de su madre o de presiones públicas, incluso en conversaciones que no iban dirigidas a ella. Varias personas recordaron casos en los que Charlotte había estado en habitaciones contiguas o en los pasillos cuando las conversaciones de los adultos trataban sobre los retos a los que se enfrentaba Catalina, y habían notado que se quedaba muy quieta, escuchando claramente, aunque se suponía que no formaba parte de esas conversaciones. Un incidente especialmente revelador que recordaba el personal ocurrió a mediados de noviembre, cuando Charlotte oyó por casualidad a un ayudante de palacio hablar por teléfono sobre la programación de actos públicos y la necesidad de tener cuidado de no sobrecargar a la princesa de Gales debido a su recuperación. Al parecer, Charlotte había permanecido fuera de la habitación durante varios minutos, escuchando toda la conversación, y después había parecido incluso más callada de lo habitual durante el resto del día. Los adultos que rodeaban a Charlotte, todos ocupados con sus propias presiones y responsabilidades, habían visto estos momentos individuales, pero no los habían relacionado en un patrón que requiriera atención urgente. Cada signo por sí solo parecía manejable, explicable como un ajuste normal de la infancia o un estado de ánimo temporal, pero reunidos después de su confesión, pintaron un cuadro claro de una joven que había estado luchando durante meses viendo a su familia lidiar con enormes presiones, absorbiendo mucho más de lo que nadie se daba cuenta, y tratando de darle sentido a todo ello,
sin las herramientas emocionales o el apoyo necesarios para procesar realidades tan pesadas. William, revisando todo en los días posteriores a la revelación de la cena de Charlotte, experimentó una profunda sensación de fracaso. Había estado tan centrado en gestionar las presiones institucionales, apoyar a Catherine en sus problemas de salud y preparar a George para su eventual papel como heredero, que se había perdido lo que se estaba gestando en el interior de su única hija. Las señales habían estado ahí, pero él mismo había estado demasiado abrumado para leerlas correctamente o darles la prioridad adecuada. El reconocimiento de que Charlotte había estado soportando estas cargas en gran medida, sola, observando y preocupándose, sin sentirse capaz de expresar sus preocupaciones, hasta que finalmente estallaron durante una cena familiar, representó un fallo de protección que hirió profundamente a ambos padres. Habían creído que protegían a sus hijos de las presiones de la realeza. En lugar de eso, simplemente habían enseñado a Charlotte a sufrir esas presiones en silencio hasta que no pudo más. La respuesta de Palacio. A media mañana del lunes. 2 de diciembre, la noticia de la confesión de Charlotte había llegado a los altos cargos de Palacio a través de los discretos y cuidadosos canales que transmiten información familiar sensible que requiere atención institucional. Los detalles seguían siendo vagos deliberadamente, pero la esencia estaba bastante clara. La joven princesa había expresado serias inquietudes sobre la vida real que sugerían posibles implicaciones a largo plazo sobre la forma en que la familia gestionaba las presiones a las que se enfrentaba la siguiente generación. El secretario privado del príncipe de Gales convocó a un pequeño grupo de asesores de confianza en un despacho seguro del Palacio de Kensington para discutir lo poco que sabían y lo que podría significar en el futuro. El grupo estaba formado por el director de comunicación, un asesor de alto nivel que había trabajado con la familia Gales desde antes de que nacieran los niños, y un psicólogo infantil que había consultado anteriormente a la familia sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo y el bienestar de los niños de la realeza. La conversación era necesariamente especulativa, dada la escasa información, pero la preocupación era genuina e inmediata. Si la princesa Charlotte estaba luchando con las presiones de la vida real a los 9 años, eso planteaba serias dudas sobre la forma en que la institución abordaba el bienestar de los niños nacidos en estos roles. Las generaciones anteriores de la realeza se habían limitado a esperar que los niños se las arreglaran, se adaptaran y desarrollaran la resistencia necesaria a través de la exposición y la disciplina. Pero la comprensión moderna de la psicología infantil y el trauma sugería que ese enfoque conllevaba riesgos significativos. El rey Carlos fue informado de la situación a primera hora de la tarde, recibiendo un informe cuidadosamente redactado que transmitía la gravedad de las declaraciones de Carlota, sin alarmarle innecesariamente sobre el bienestar inmediato de su nieta. Su reacción, según los presentes, fue de profunda preocupación, mezclada con un doloroso reconocimiento. Al parecer, permaneció sentado en silencio durante varios minutos tras escuchar el resumen, y a continuación formuló una serie de preguntas sobre el apoyo concreto que se estaba ofreciendo a Carlota y lo que Guillermo y Catalina necesitaban de él. La infancia de Charles había estado marcada por expectativas y planteamientos muy diferentes que daban prioridad al deber y la disciplina sobre la expresión emocional o la felicidad personal. Había pasado gran parte de su vida adulta intentando equilibrar esos valores heredados con concepciones más modernas de la salud mental y la dinámica familiar. Ahora, ante la evidencia de que su nieta tenía problemas a pesar de los esfuerzos de sus padres por crear un entorno más protector, parecía comprender que tal vez fueran necesarios cambios institucionales. Se programó una reunión familiar para la mañana siguiente, martes, 3 de diciembre, en el castillo de Windsor. En la reunión participarían Carlos, Guillermo, Catalina y la princesa Ana, cuyo punto de vista como alguien que había superado con éxito toda una vida de obligaciones reales, manteniendo una relativa estabilidad emocional, se consideró valioso.
El orden del día era sencillo pero importante discutir lo que la confesión de Carlota revelaba sobre el enfoque actual de la crianza de los hijos de la realeza y determinar qué ajustes podrían ser necesarios. Las preocupaciones sobre lo que este momento significaba para el futuro de Charlotte iban más allá del apoyo emocional inmediato. Si ya expresaba estos sentimientos a los 9 años, ¿cómo iba a manejar la creciente atención pública y las expectativas que surgirían cuando entrara en la adolescencia? El palacio. Piaget había estado desarrollando planes a largo plazo sobre cómo evolucionaría el papel público de Carlota, qué tipo de patrocinios podría llegar a asumir, y cómo se gestionaría cuidadosamente su imagen a medida que madurara. Todos esos planes parecían ahora potencialmente problemáticos si se cuestionaba la premisa fundamental de que ella podría cumplir felizmente esas expectativas. Los altos funcionarios reconocieron que este momento podría forzar cambios institucionales que iban más allá de la familia Gales en concreto. Si la presión de la infancia real estaba resultando demasiado intensa, incluso para los niños criados por padres tan protectores y psicológicamente conscientes como Guillermo y Catalina, ello sugería problemas sistémicos en la forma en que la monarquía abordaba el bienestar de sus miembros más jóvenes. El enfoque tradicional de hundirse o nadar, la suposición de que los niños simplemente se adaptarían a circunstancias extraordinarias a través de la exposición y la expectativa, era cada vez más difícil de defender en una era de mayor conciencia sobre el trauma infantil y la salud mental. Algunos asesores se preocupaban en privado por el precedente. Si las dificultades de Carlota daban lugar a cambios significativos en su papel público o en sus expectativas, ¿qué significaría eso para las futuras generaciones de hijos de la realeza? Crearía presión para replantear fundamentalmente el funcionamiento de la monarquía, alejándose del modelo multigeneracional en el que incluso los niños pequeños participaban en la vida pública hacia algo más protector, pero potencialmente menos visible y comprometido. Otros argumentaban que tales cambios eran necesarios y debidos. La supervivencia de la monarquía en el siglo XXI dependía del apoyo público, y el apoyo público requería cada vez más demostrar que la institución valoraba el bienestar humano por encima de la tradición. Si proteger a Charlotte significaba adaptar la forma en que se criaba y se presentaba públicamente a los hijos de la realeza, esa adaptación acabaría reforzando la posición de la corona en lugar de debilitarla. La respuesta de Palacio aún estaba tomando forma, pero se perfilaban ciertos principios. En primer lugar, la prioridad era el bienestar inmediato de Carlota, que requería todo el apoyo y los ajustes necesarios para que se sintiera segura y valorada. En segundo lugar, esta situación debía servir de base para una reflexión institucional más amplia sobre la infancia real y el equilibrio entre deber y protección. Y en tercer lugar, cualquier cambio debía gestionarse con cuidado para evitar crear la percepción pública de que la familia estaba en crisis o de que Carlota tenía graves problemas que requerían una intervención drástica. Lo que esto revela sobre la infancia real, la confesión de la princesa Charlotte, por muy dolorosa que fuera para sus padres, iluminó verdades sobre la infancia real que la institución había preferido mantener cuidadosamente ocultas durante mucho tiempo. Su situación era única en determinados aspectos, al ser la única hija de su generación dentro de la familia real inmediata, pero también reflejaba patrones más amplios que habían conformado las experiencias de los hijos de la realeza a lo largo de las generaciones. Las presiones a las que se enfrenta Charlotte como hija del heredero son distintas y complejas. No es la futura monarca como su hermano mayor Jorge que se libra de la preparación y el escrutinio más intensos que acompañan a ese papel, pero tampoco está tan alejada de las expectativas reales como su hermano menor Luis, cuya posición como tercero en la línea de sucesión le permite algo más de libertad y menor atención pública. Charlotte ocupa un espacio intermedio lo bastante importante como para suscitar un interés y una expectación públicos considerables, pero sin la trayectoria claramente definida que conlleva ser heredera.
La propia infancia de Guillermo proporciona la comparación más relevante, y los paralelismos son a la vez esclarecedores y preocupantes. A los 9 años, Guillermo empezaba a comprender el peso de su futuro papel como rey, pero tenía a su hermano Harry navegando junto a él por la infancia real. Los dos niños compartieron la carga de la atención pública, desarrollaron juntos estrategias de afrontamiento, y al menos pudieron procesar sus experiencias con alguien que realmente entendía a lo que se enfrentaban. Charlotte no tiene un compañero equivalente en su familia inmediata. Lo que William experimentó a la edad de Charlotte también incluyó la tensión cada vez más visible en el matrimonio de sus padres, el frenesí mediático en torno a Diana y la creciente conciencia de que las luchas privadas de su familia eran un espectáculo público. Esas experiencias le marcaron profundamente, contribuyeron a su feroz protección de la intimidad de sus propios hijos y a su determinación de crear un entorno más estable y afectuoso para Jorge, Carlota y Luis. Sin embargo, la confesión de Charlotte sugiere que a pesar de sus esfuerzos, algunos aspectos fundamentales de las dificultades de la infancia real no pueden evitarse por muy cariñosos o protectores que sean los padres. La diferencia entre la infancia de Charlotte y la trayectoria esperada de Jorge es significativa y podría estar contribuyendo a sus dificultades. Jorge, como futuro rey, recibe una preparación y una atención específicamente diseñadas para su futuro papel. Aunque esa preparación conlleva sus propias presiones, también viene acompañada de claridad de objetivos e identidad. El papel de Carlota está menos definido y depende más de las decisiones familiares sobre su visibilidad y actividad a medida que crezca. Esa ambigüedad, esa incertidumbre sobre lo que se espera de ella y cómo se desarrollará su vida, puede ser más inquietante que las claras pero pesadas expectativas a las que se enfrenta George. Charlotte también ha soportado la carga emocional de ver los problemas de salud de su madre durante el último año, una dimensión de su experiencia que añade un peso especial a su ya complicada posición. A sus 9 años ha sido testigo de cómo Catherine se enfrentaba a un diagnóstico de cáncer, se sometía a tratamiento, gestionaba el desgaste físico y emocional de una enfermedad grave y al mismo tiempo mantenía sus obligaciones públicas. Charlotte tenía edad suficiente para comprender que algo aterrador estaba ocurriendo, pero era demasiado joven para procesar plenamente las implicaciones o gestionar su propio miedo y preocupación. La conexión que estableció Charlotte entre la enfermedad de su madre y las presiones de la vida real durante su confesión durante la cena fue especialmente devastadora, porque reflejaba un nivel de comprensión que sugería que había estado pensando profundamente en la causalidad y la consecuencia. Si la presión pública y los deberes reales contribuyeron o no a los problemas de salud de Catalina es algo complejo e incognoscible, pero la creencia de Charlotte de que estaban relacionados habla de cómo ha estado intentando dar sentido a experiencias aterradoras y encontrar explicaciones a por qué le ocurren cosas difíciles a la gente que quiere, lo que hace que la generación de Charlotte sea potencialmente diferente de las anteriores es el contexto de mayor concienciación sobre la salud mental y el cambio de las expectativas sociales en torno a la protección de la infancia. Guillermo y Harry crecieron en una época en la que el bienestar emocional de los niños de la realeza se consideraba menos importante que su capacidad para cumplir con sus obligaciones. Diana luchó contra ese enfoque, pero al final no pudo vencer la inercia institucional. Charlotte está creciendo en una época en la que sus padres tienen tanto la conciencia como el apoyo social para dar prioridad a su salud mental, pero se enfrentan al reto de hacerlo dentro de una institución que no ha cambiado fundamentalmente sus expectativas. Este cambio generacional podría obligar a romper esquemas como no lo habían hecho antes. Si Charlotte, criada por unos padres profundamente comprometidos con su bienestar emocional y en una era de concienciación sobre la salud mental, sigue luchando contra las presiones de la vida real, esto sugiere que esas presiones son inherentemente incompatibles con un desarrollo infantil saludable. Ese reconocimiento
podría conducir a cambios fundamentales en el funcionamiento de la monarquía, avanzando hacia un modelo en el que los niños estén en gran medida protegidos de la vida pública hasta que alcancen la edad adulta y puedan elegir su nivel de participación con un consentimiento informado y recursos emocionales maduros. La alternativa a mantener los modelos actuales, a pesar de la evidencia del daño que causan, resulta cada vez más insostenible en una sociedad que valora los derechos y el bienestar de los niños. La honesta expresión de Charlotte de sus luchas podría convertirse en el catalizador que obligue a la institución a priorizar finalmente a los seres humanos que la componen por encima de las tradiciones y expectativas que han regido durante siglos. El doloroso reconocimiento de Catalina, la noche siguiente a la confesión de Carlota Catalina, permaneció despierta mucho después de que Guillermo hubiera caído finalmente en un sueño exhausto a su lado. Su mente volvía una y otra vez a las palabras de su hija, sobre todo a las partes en las que hablaba de su deseo de ser simplemente Charlotte en lugar de la princesa Charlotte, de ver a todo el mundo preocuparse todo el tiempo de comprender que ser de la realeza significaba actuar en lugar de simplemente ser. Cada frase resonaba en los pensamientos de Catherine porque las reconocía. Reflejaban temores y observaciones que ella misma había llevado en privado durante años. Catalina había pasado más de una década navegando por el imposible equilibrio entre la autenticidad y el deber real entre ser ella misma y ser la princesa de Gales que la institución y el público necesitaban que fuera. Pensaba que estaba consiguiendo ese equilibrio lo suficientemente bien como para proteger a sus hijos de sus complicaciones, pero las palabras de Charlotte revelaron una verdad devastadora. Su hija había estado observándolo todo, absorbiendo las tensiones sutiles y los costes tácitos, comprendiendo mucho más de lo que Catherine nunca había querido que viera. Catherine se dio cuenta con especial fuerza de que sus propias dificultades, los mismos retos que tanto le había costado gestionar en privado, se habían hecho visibles para su hija de 9 años. En cada momento en que la sonrisa pública de Catherine no llegaba a sus ojos, en cada conversación en voz baja con William sobre cómo gestionar las presiones y las expectativas, en cada día en que la enfermedad o el agotamiento hacían que incluso las tareas básicas parecieran abrumadoras. Charlotte había estado allí observando, procesando, sacando conclusiones sobre lo que significaba vivir esta vida. Lo que más preocupaba a Catherine era reconocer que Charlotte había desarrollado la misma hipervigilancia que la propia Catherine había aprendido durante sus primeros años en la familia real. Esa conciencia constante de ser observada y juzgada, la sensación de que cada acción tenía un peso más allá de su momento inmediato, el agotador trabajo de gestionar no solo el comportamiento, sino la percepción. Catalina esperaba que sus hijos desarrollaran esa conciencia gradualmente, quizá en la adolescencia con madurez y apoyo para procesarla. En cambio, Charlotte a los 9 años ya vivía con esa carga. La determinación de Catherine de proteger a Charlotte de forma distinta a como se había protegido a Diana cristalizó durante aquellas horas de insomnio. Había estudiado detenidamente la historia de Diana, comprendía cómo la combinación de la presión pública, la indiferencia institucional hacia la salud mental y la falta de apoyo adecuado habían contribuido a la tragedia. Catherine se había prometido a sí misma que sus hijos nunca se sentirían tan aislados, tan atrapados, tan incapaces de expresar su lucha sin ser rechazados o patologizados. Sin embargo, allí estaba Charlotte, luchando claramente, habiendo mantenido sus sentimientos ocultos, hasta que estallaron durante una cena familiar. La diferencia, reconoció Catherine, era que ella y William estaban escuchando. Se tomaban en serio las palabras de Charlotte, en lugar de descartarlas como dramatismo infantil o intento de eludir responsabilidades. Pero no bastaba con escuchar. Catherine tenía que asegurarse de que se produjeran cambios reales, de que la sinceridad de Charlotte condujera a una protección significativa, y no solo a un reconocimiento comprensivo,
seguido de una presión continua para cumplir las expectativas sin importar el coste emocional. Guillermo se había mostrado comprensivo cuando Catalina le planteó estas ideas a la mañana siguiente, pero ella también percibió su conflicto. Comprendía que Charlotte necesitaba protección y cambios, pero también cargaba con el peso del deber institucional la conciencia de que las decisiones de su familia sentaban precedente y enviaban mensajes sobre la viabilidad de la monarquía. Su instinto era proteger a su hija. Su formación consistía en proteger la institución. Encontrar un camino que sirviera a ambos parecía casi imposible. Catherine le dijo a William durante su conversación matutina que estaba dispuesta a hacer los cambios que fueran necesarios para el bienestar de Charlotte, incluso si esos cambios creaban complicaciones institucionales o críticas públicas. Reduciría sus propias obligaciones si eso significara estar más presente para Charlotte. Lucharía para que Charlotte tuviera una infancia más protegida y menos pública, aunque ello contradijera las expectativas tradicionales. Daría prioridad a la salud mental de su hija por encima de cualquier otra consideración, porque había visto lo que ocurría cuando el bienestar de las mujeres de la realeza se trataba como algo secundario frente a las necesidades institucionales. El momento en que Catherine decidió que algo tenía que cambiar llegó durante el desayuno de aquel martes por la mañana, cuando Charlotte apareció más callada que de costumbre, picoteando su comida, claramente preocupada por si su confesión de la cena había creado problemas o decepcionado a sus padres. Catherine observó la expresión cuidadosa y ansiosa de su hija y sintió que algo se solidificaba en su interior. Esta niña, que debería estar preocupada por las tareas escolares y las amistades, y por si entraría en el equipo de netball, estaba preocupada por si haber sido sincera sobre sus sentimientos había sido un error. Aquello era inaceptable, y Catherine no permitiría que continuara. Cruzó la mesa del desayuno, cogió la mano de Charlotte y le dijo claramente a su hija que ser sincera nunca estaba mal, que estaban orgullosas de que compartiera sus sentimientos y que papá y mamá se iban a asegurar de que las cosas mejoraran. Los ojos de Charlotte se llenaron de lágrimas de alivio, y en ese momento Catherine hizo una promesa interna. Cueste lo que cueste, sean cuales sean los cambios necesarios, sea cual sea la resistencia a la que se enfrente por parte de las instituciones o la tradición, su hija no crecerá con las cargas que han quebrantado a otras mujeres de la realeza. El patrón se detendría aquí con Charlotte, porque Catalina haría que se detuviera. ¿Qué cambia ahora? Los ajustes inmediatos que Guillermo y Catalina empezaron a aplicar en los días siguientes a la confesión de Carlota fueron tanto prácticos como simbólicos, pues representaban su compromiso de dar prioridad al bienestar de su hija, a la vez que enviaban un mensaje a la institución en general de que la infancia real no podía seguir funcionando con los viejos supuestos. El primer cambio fue el más visible. Charlotte se retiraría de todas las apariciones públicas programadas hasta el final del año natural, lo que le daría varias semanas de total privacidad para ser simplemente una niña sin ninguna expectativa de rendimiento. Catalina llamó personalmente a las organizaciones que habían estado esperando la participación de Carlota en diversos actos de diciembre, explicándoles con cuidadosa diplomacia que la princesa necesitaba un periodo de menor compromiso público. La mayoría de los destinatarios de estas llamadas lo entendieron inmediatamente, expresando apoyo y preocupación más que decepción. El equipo de comunicación de Palacio preparó un breve comunicado explicando que la princesa Carlota se tomaría un descanso de sus obligaciones públicas para centrarse en su tiempo en familia y en su educación, un lenguaje elegido deliberadamente para normalizar la decisión en lugar de sugerir crisis. El segundo ajuste afectó a la rutina diaria de Carlota y a la estructura de apoyo emocional que la rodeaba. William y Catherine organizaron para ella sesiones regulares con un psicólogo infantil, especializado en niños que se enfrentan a presiones únicas y a la visibilidad pública. Estas sesiones se plantearon a Charlotte no como un tratamiento para los problemas, sino como un espacio seguro para hablar de sentimientos y experiencias
con alguien capacitado para ayudar a los niños a procesar emociones complicadas. Catherine también se comprometió a pasar más tiempo a solas con Charlotte, creando oportunidades regulares para que su hija le hiciera preguntas, compartiera sus preocupaciones o simplemente disfrutara de actividades juntas sin la presencia de sus hermanos, ni la intromisión de sus obligaciones. Estos momentos madre-hija se incluyeron en la agenda de Catalina con la misma prioridad que los compromisos oficiales, lo que indicaba al personal y a la familia que se trataba de compromisos no negociables. El modo en que la confesión de Carlota podría reconfigurar la paternidad real fue más allá de los ajustes inmediatos para ella en concreto. Guillermo y Catalina empezaron a hablar de replantearse el papel público de sus 3 hijos. Jorge, como heredero, tendría que asumir responsabilidades importantes, pero tal vez ese proceso podría ralentizarse y hacerse más gradual de lo que sugiere la tradición. Luis, que solo tiene 7 años, podría estar protegido de las apariciones públicas regulares durante varios años más, lo que le permitiría tener una infancia más parecida a la de los niños que no pertenecen a la realeza. La cuestión más general a la que se enfrentaban Guillermo y Catalina era si los niños de la realeza debían ser figuras públicas visibles durante su infancia, o si la monarquía podía evolucionar hacia un modelo en el que los niños permanecieran en gran medida privados hasta la edad adulta. Un cambio así supondría una ruptura drástica con la tradición en la que los niños de la realeza siempre habían sido exhibidos y utilizados como símbolos de continuidad y valores familiares. Pero la tradición reconocían cada vez más tenía que adaptarse cuando entraba en conflicto con el bienestar de los niños. Lo que la situación de Charlotte significaba para George y Louis aún se estaba determinando, pero ambos niños se habían visto afectados por la confesión de su hermana de diferentes maneras. George, de 12 años, tenía sus propios sentimientos complicados sobre la vida real que aún no había articulado del todo, y ser testigo de la honestidad de Charlotte pareció darle permiso para pensar más abiertamente sobre sus propias experiencias. Louis, más joven y menos consciente de las implicaciones generales, simplemente se dio cuenta de que todo el mundo parecía más preocupado por Charlotte e intentó a su manera de niño de 7 años mostrarse más alegre y servicial para facilitar las cosas. La difícil conversación con el rey Carlos estaba prevista para el 5 de diciembre en el castillo de Windsor. Guillermo y Catalina sabían que necesitaban el apoyo y el acuerdo de Carlos para los cambios más importantes que querían llevar a cabo. Pero también reconocieron que pedir a un hombre que había pasado toda su vida creyendo en el deber por encima de la comodidad personal, que diera prioridad al bienestar emocional de sus nietos, por encima de las expectativas institucionales, sería todo un reto.